Bienvenidos a Recuerdos del Corazón, donde las historias se escuchan con el alma. Era un día de lluvia. Un padre encontró los zapatos de su hijo, empapados en la entrada. Cuando los volteó, descubrió un hoyo enorme en la suela. Ese día, el padre dejó de comer. Esta es la historia de 30 años, de un padre y un hijo, que solo se tenían el uno al otro. Esa madrugada, doña Lupita, nuestra comadre de la vecindad, tocó a la puerta. «Mijo, tu esposa acaba de partir. Dios la tenga en su gloria». Se fue tranquila, sin sufrir. Me quedé ahí parado en el quicio de la puerta, con el bebé dormido en brazos. La casa quedó demasiado silenciosa. La mamá de mi hijo falleció cuando él apenas tenía 11 meses. Fue una enfermedad que avanzó muy rápido. No hubo tiempo de prepararse. No hubo tiempo de decir adiós. El velorio fue humilde, en la funeraria de la colonia. Yo no tenía ni para una misa de cuerpo presente. Solo pudimos hacer un rosario sencillo. Sin trabajo fijo, viviendo de las chambas de albañil que me salían. Apenas alcanzó para lo más básico. La gente de la colonia nos veía con pena. Las comadres en el mercado cuchicheaban. Pobrecito el hombre, quedó viudo tan joven. Ajá. ¿Y con qué va a mantener a la criatura, si apenas tiene para él? Ay, que Dios los ampare. El chamaco es el que me da cosa. Cada vez que escuchaba esos murmullos, se me encogía el pecho. No podía enojarme. Tenían razón. Desde ese día, tuve que ser papá y mamá. Preparar el biberón, cambiar pañales, arrullar al bebé toda la noche. Salí adelante día con día. En la sala teníamos una foto de ella junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada noche le prendía una veladora. Era lo único que podía hacer por su memoria. Era el año en que mi hijo cumplió 5 años. En cuanto llegó del kinder, abrió la puerta y me preguntó: «Papá, ¿por qué mi mamá no está aquí con nosotros?». Me quedé sin palabras. Los ojos del niño me miraban directamente. Todos mis amigos viven con su mamá, porque yo no. En ese momento, la garganta se me cerró. ¿Cómo le explico? ¿Qué palabras no le van a doler? Le acaricié la cabeza y le dije bajito: «Tu mamá está con Diosito en el cielo, mijo. Ella te quiso mucho, pero se puso muy malita. Y papá está aquí para cuidarte siempre». El niño se quedó callado un momento y preguntó: «¿Y ella me puede ver desde allá arriba?». «Sí, mijo. Ella te ve y te cuida desde el cielo». El niño no preguntó más. Pero esa noche, no pude conciliar el sueño. Llegó el día del festival en el kinder. Los demás niños tenían a su mamá y papá bien arreglados, aplaudiendo. Yo llegué solo. Con mi ropa de trabajo, las botas todavía con mezcla seca. Entre las mamás bien peinaditas y con sus vestidos planchados, yo desentonaba.
Mi hijo corrió en una carrerita y se cayó. El niño no lloró como los otros, se levantó solito antes de que yo llegara. Estoy bien, apá. No me dolió. Al ver eso, sentí que el alma se me partía en dos. Un chamaco de apenas 5 años ya sabía levantarse solo. Esa noche, le acomodé la cobija mientras dormía y le susurré: Perdóname, mijo. No pude salvar a tu mamá. Y ahora tú creciste sin ella. Pero te juro que voy a sacarte adelante. En el silencio de la noche, solo se oía su respiración chiquita. Escuchando ese sonido tan frágil, me solté llorando otra vez. Cuando mi hijo entró a la primaria, me levantaba a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Obras de construcción, edificios, a veces cargando bultos en el mercado. Aceptaba cualquier chamba que hubiera. Era una vida de ganar hoy para comer hoy. Pero cuando veía a mi hijo con su mochila puesta, sonriendo, volvía a encontrar fuerzas. Pero la realidad no perdonaba. La renta se atrasaba cada mes. Y el dinero que había pedido prestado a los familiares no tenía cuándo pagarse. De día trabajaba en las obras. Y de noche hacía guardia de velador en una bodega. Cuando llegaba a casa pasadas las 11, mi hijo ya estaba dormido. Me quedaba viéndolo y murmuraba: Aguanta un poco más. Solo un poco más. Recuerdo un día que llovió a cántaros. Acababa de llegar del trabajo. Vi los tenis de mi hijo ahí solitos en la entrada. Los tenis del niño se veían abandonados. Queriendo ponerlos junto a los míos, agarré los tenis de mi hijo. Pero estaban empapados. Con un mal presentimiento, volteé los tenis. Tenían un hoyo en la suela. Un hoyo tan grande que los calcetines se mojaban completos. Fui al cuarto donde dormía mi hijo. ¿Cuánto tiempo había andado con esos zapatos rotos? ¿Por qué no me había dicho nada? A la mañana siguiente, le pregunté: Mijo, ¿por qué no me dijiste que tus tenis estaban rotos? El niño dudó un momento y dijo: Es que no quería preocuparte, apá. Pensé que todavía me duraban un poco más. No pude decir nada. Mijo, hoy después de la escuela vamos a comprarte tenis nuevos. No, apá. Todavía sirven. Los puedo pegar con cinta. Le apreté los hombros fuerte. Desde ese día, dejé de comer en el día. Pensé que en un mes podía juntar para unos tenis. Me ardía el estómago, no tenía fuerzas. Se me crispaban los nervios. Pero aguanté. El día que llevé a mi hijo de la mano a la zapatería, el niño señaló unos zapatos hasta atrás. El dueño me dijo: Esos son del año pasado y nadie los quiere. Se los dejo barato, lléveselos. Yo quería comprarle algo mejor. Pero el niño insistió en esos. Al salir de la tienda, caminamos juntos. Mi hijo traía puestos los tenis nuevos. Caminando con cuidadito,
paso a paso, y dijo: Gracias, apá. Tuve que voltear la cara para que no me viera llorar. Hasta que un día, el maestro de obra me llamó. Oiga, tiene que irse ahorita. Hablaron de la escuela de su chamaco. Me asusté y corrí a la escuela sin ni siquiera quitarme la ropa de trabajo. Mi hijo estaba sentado en la enfermería. Dijeron que se había cortado la frente. Mijo, ¿qué pasó? Mi hijo contestó como si nada. Apá, ¿cómo llegaste a esta hora? No es nada. Nomás me caí. Pero la maestra me contó otra cosa. Señor, unos niños le estaban haciendo burla a su hijo. Le decían que su papá era albañil, que no tenían dinero, que andaba con los zapatos rotos. Su hijo ya no aguantó y empujó a un compañero, y ahí fue cuando se cayó. Me quedé mudo. Solo pude bajar la cabeza avergonzado. Esa noche, le pregunté a mi hijo: Mijo, ¿te da pena tu papá? El niño movió la cabeza. No, apá. Yo estoy bien. Ellos no entienden nada. Tú trabajas más duro que todos sus papás. Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Un chamaco de apenas 8 años. Ya sabía defenderme. Un día, llegué del trabajo. Y mi hijo estaba preparando comida. Apá, tienes hambre, ¿verdad? Te calenté los frijoles, y te hice un huevito. En el plato había frijoles aguados. Y un huevo estrellado a medio cocer. Pero agarré una cucharada y me la llevé a la boca. Está delicioso, mijo. El niño sonrió bien contento. Al ver esa sonrisa, supe que por este niño podía aguantar lo que fuera. Cuando mi hijo era chiquito, doña Lupita, nuestra vecina, nos ayudaba. Yo llevo al niño al kinder. Va en el mismo salón que mi chamaco. Esas palabras me llegaban al alma. Le agradecía de todo corazón cada vez. Dios se lo pague, doña Lupita. Algún día le voy a devolver este favor. Doña Chelo, la de la tiendita, me daba piloncillo de más cuando iba a comprar. Para que le haga su lechita al niño, mijo. Échale ganas. Don Ramiro, el del puesto de tamales, a veces me regalaba uno. Llévale, para que agarres fuerzas. Se te ve que no has comido. Aunque tenía las manos agrietadas y las rodillas adoloridas, no dejé de trabajar. Después de entrar a la primaria, mi hijo iba solo a la escuela. Yo me levantaba temprano y le dejaba el desayuno listo. Y él se despertaba solito, comía, y se iba a clases. Desde los 8 años, cuando los niños más necesitan a su mamá, mi hijo tuvo que arreglársela solo. Así aguantamos, día tras día. Yo trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía, y mi hijo crecía fuerte aunque estuviera solo. A veces era muy duro, pero nunca nos soltamos. No, no podíamos soltarnos. Solo nos teníamos el uno al otro.
El mundo no nos ponía las cosas fáciles. Pero no podía darme por vencido. A este niño lo tenía que sacar adelante como fuera. Eso era lo único que me quedaba como padre. Frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, le prendí otra veladora y le pedí: Madrecita, dame fuerzas. No me dejes caer. El año en que mi hijo entró a 3er grado de primaria. Como siempre, salí a la obra antes del amanecer. Era una construcción de varios pisos. Compa, el clima está bueno hoy. Apurémosle para irnos temprano, me dijo un compañero. Yo asentí mientras me ponía el casco. Simón, con lo de hoy por lo menos le compro su carnita al chamaco. Justo en ese momento pasó. De repente, cayó una varilla desde arriba. Aguas. Alguien gritó. Pero no alcancé a quitarme. Cuando volví en mí, estaba acostado en una cama de hospital. Todo el cuerpo me dolía. La pierna estaba enyesada. El brazo izquierdo vendado. El doctor revisó mi expediente y dijo: No hay peligro de muerte, pero necesita por lo menos 3 meses de reposo. No va a poder trabajar por un tiempo. 3 meses. Esas palabras me daban vueltas en la cabeza. No poder trabajar 3 meses. Era como si me dijeran que me iba a morir. Se abrió la puerta del cuarto. Mi hijo entró corriendo. Papá. La cara se le había puesto blanca del susto. Y tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Papá, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Yo forcé una sonrisa. Estoy bien, mijo. Pronto voy a estar mejor. Pero la voz me temblaba. Mi hijo me agarró la mano fuerte. Apá, me asusté mucho. Pensé que te ibas a morir. Al oír esas palabras, sentí que el pecho se me desgarraba. Mi niño, que ya había perdido a su mamá, ahora vivía con el miedo de perderme a mí también. Estuve 1 mes en el hospital. Gracias a Dios, doña Lupita cuidaba a mi hijo entre semana. Los fines de semana, mi hijo venía al hospital y se quedaba conmigo. Aunque dormía en el catre angosto de acompañante, se veía feliz, no más de estar cerca de mí. A veces venía entre semana también. Después de la escuela, con su mochilita a cuestas, se subía solito al camión y venía hasta el hospital. Apá, hoy dibujé en la escuela. La maestra dijo que me quedó muy bonito. Verlo me hacía sonreír. Pero por dentro se me caía el alma. Un chamaco de apenas 10 años. Subiéndose solo al camión. Viniendo a ver a su papá enfermo en el hospital. Le tenía coraje al mundo por obligar a mi hijo a vivir así. El día que me dieron de alta del hospital, mi hijo me ayudó a sostenerme del brazo. Con su cuerpecito trataba de aguantarme. Cuando llegamos a la casa, en la entrada había un montón de recibos amontonados. Renta, luz, agua. Sobres con letras rojas que decían aviso final.
Me dejé caer ahí mismo. ¿Qué iba a hacer? Si ni siquiera podía trabajar. ¿Cómo iba a pagar todo esto? Unos días después, el dueño de la casa vino a tocar. Ya llevaba varios meses sin pagar la renta. Discúlpeme. Nomás deme un poco más de tiempo. En cuanto se me alivie la pierna, salgo a trabajar y le pago. Le rogué agachando la cabeza. El dueño suspiró. ¿Quién sabe cuándo se va a aliviar? Si para el próximo mes no me paga, va a tener que desocupar. Se cerró la puerta. Y yo me quedé ahí sentado como tonto. Pero el tiempo nos apretaba cada vez más. El dueño de la casa quería subir la renta. Y los recibos de luz y agua se amontonaban. Sin más remedio, llevé a mi hijo y fuimos a casa de mi hermano mayor a pedir dinero prestado. Agaché la cabeza suplicando que me prestara. Mi hermano suspiró. Yo también la traigo difícil. Tengo 3 hijos. Y la mera verdad, ni sé cuándo me lo vas a poder pagar. Bajé más la cabeza, sin poder contestar. Mi cuñada metió su cuchara. El niño también está sufriendo. ¿No sería mejor que lo dejaras en un orfanato? Al oír eso, levanté la cabeza. No se preocupen. Yo me las arreglo solo. Al salir, mi hijo me agarró la mano bien fuerte. Apá, yo voy a portarme mejor. Yo quiero vivir contigo. Al oír esas palabras, ya no pude seguir caminando. Ahí en la esquina de la calle, nos abrazamos y lloramos un buen rato. Esa noche, me quedé viendo a mi hijo dormido. ¿No sería puro egoísmo mío querer criarlo yo? Si lo dejaba en un orfanato, por lo menos tendría un lugar estable, comería bien. Yo, en este momento, no le podía dar nada a este niño. No le podía hacer ni de comer como se debe, ni comprarle sus útiles a tiempo. Yo así, ¿me podía llamar padre? Callado me puse a llorar, sin hacer ruido, para que el niño no se despertara. Había pasado una semana desde que me dieron de alta del hospital, pero todavía andaba con muletas. Apenas podía moverme dentro de la casa. Una mañana, desperté y vi que mi hijo ya estaba listo para irse a la escuela. Desde la cama le dije: «Mijo, desayuna algo antes de irte». Él me contestó: «No te preocupes, apá. Me como un pan y ya. Tú descansa. Notero». Se cerró la puerta. Me quedé viendo el techo y solté un suspiro largo. ¿Qué clase de padre era yo? Si ni siquiera le podía hacer un desayuno como Dios manda a mi hijo. Como al mediodía, logré llegar a la cocina arrastrándome. En el refrigerador solo quedaban unos frijoles aguados y 2 huevos. Con las muletas, intenté hacerle un huevo estrellado. Con una sola mano disponible, voltear el huevo era casi imposible. Me tambaleaba, torpe e inútil. En eso se abrió la puerta.
Era mi hijo. Tiró su mochila al piso y dijo: Hoy salimos temprano. Me dio cosa que estuviera solito sin comer nada. No pude decir ni una palabra. Mi hijo puso el huevo estrellado en un plato. Sacó una tortilla. Y le puso los frijoles al lado. Una comida sencilla, humilde. Pero al verla se me aguaron los ojos. Un chamaco de 10 años. Preparándole de comer a su papá. Agarré una cucharada y me la llevé a la boca. Gracias, mijo. Está delicioso. La cara de mi hijo se iluminó con una sonrisa. Desde ese día, mi hijo me cuidó todos los días. En cuanto llegaba de la escuela, aventaba la mochila y corría a la cocina. Torpemente me preparaba una sopa de fideo. A veces se le derramaba el agua hirviendo. A veces la pasta se ponía muy blanda. Pero yo me lo comía todo sin dejar ni un fideo. Apá, me decía, cuando sea grande, voy a aprender a cocinar bien. Y te voy a hacer muchas cosas ricas. Al oír eso, no pude evitar soltar la cuchara. Mi hijo se estaba esforzando tanto por cuidarme. Y yo me sentía atormentado pensando: ¿qué estaba haciendo yo realmente por él? Al día siguiente, me forcé a salir con las muletas. La pierna todavía me dolía mucho. Pero no podía quedarme encerrado en la casa. Pasé por la tiendita de la colonia a preguntar si había alguna chamba. No puedo usar las dos manos, admití. Pero sí es algo sencillo. Hago lo que sea. Doña Chelo suspiró, con cara de no saber qué decir. Ay, mijo, es que ahorita casi no hay clientela. Aún así, le seguí rogando. Sabía que era mucho pedir. Pero no me podía dar por vencido. Después de dudar un rato, finalmente me dijo: bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ven y ayúdame en lo que puedas. Hasta que te alivies un poco más. Gracias a esa señora tan buena gente, por fin pude respirar un poco. No era solo el alivio. Era que podía ganar aunque fuera un poco. Que le podía poner comida a mi hijo. La pierna todavía me dolía. Pero el corazón se me sentía más liviano. Poder trabajar otra vez. Poder hacerle de comer a mi hijo. Con eso solo ya tenía esperanza para seguir viviendo. Lo que para otros sería poco dinero. Para nosotros era la vida misma. Era esperanza. Y así fuimos saliendo adelante, un día a la vez. Yo trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía. Y mi hijo, aunque estaba solo, crecía fuerte y recio. A veces era insoportablemente duro. Pero nunca nos soltamos el uno al otro. No. No podíamos soltarnos. Solo nos teníamos el uno al otro. Así fueron pasando los años. En cuanto se me alivió la pierna, volví a la obra. Mi hijo pasó de la secundaria a la prepa.
y después entró a una escuela técnica, con becas y chambas. Él mismo se pagó sus estudios mientras estudiaba. Yo siempre cargué con la culpa hacia mi hijo, por no haberle podido dar la vida de estudiante tranquila que tenían otros chamacos. Pero mi hijo siempre decía: «Apá, no pasa nada. Yo soy feliz». El año en que mi hijo entró a la prepa, yo ya había pasado los 50. El cuerpo ya no me daba como antes. Cuando me levantaba en la madrugada, me dolía la espalda. Y las rodillas me punzaban. Un día, vi a mi hijo salir de madrugada. Había empezado a vender periódicos. Y los fines de semana repartía volantes. «Mijo, ¿y el estudio?» «Está bien, apá. Todavía me da tiempo para estudiar». Ya no pude decirle que no. Él también sabía. Sabía que mi cuerpo ya no era el de antes. Mi hijo terminó la técnica. Y enseguida consiguió chamba en una empresa chiquita. El día de su primer sueldo, llegó a la casa y me entregó un sobre. Lo abrí. Adentro había dinero. «Es mi sueldo. Siempre quise darle mi primer sueldo a usted». Moví la cabeza. «No, mijo. Ese es el dinero que te ganaste trabajando todo el mes». Pero mi hijo no aceptó un no. Y me metió el sobre en la bolsa. «Apá, usted me cuidó todos estos años. Ahora, con todo mi agradecimiento, me toca cuidarlo a usted». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo me agarró la mano. «De ahora en adelante, yo voy a cuidar de usted. Así como usted me cuidó a mí». Cuando mi hijo cumplió 30 años, yo llegué a los 60. Él reservó una mesa en un restaurancito sencillo. Sirvieron la comida. Y nos sentamos uno frente al otro a comer. «¿Te acuerdas cuando era chiquito? Te dije que cuando creciera, te iba a comprar muchas cosas ricas. Las promesas que hice de niño, ahora las voy a cumplir, una por una». Se me llenó el pecho de emoción. Después de comer, mi hijo sacó una carta de su bolsa. «Apá, aquí. Léela, por favor». Tomé la carta en mis manos. La página estaba llena con la letra de mi hijo. Cada trazo bien marcado en el papel. Para mi amado padre. «Apá, ¿te acuerdas? Cuando yo tenía 5 años. Llegué del kinder y te pregunté dónde estaba mi mamá. Ese día, me acariciaste la cabeza y me dijiste que me ibas a criar bien. Cumpliste esa promesa. Fuiste mamá y papá para mí. Te levantabas de madrugada a prepararme el desayuno. Y aunque llegaras tarde de noche, siempre venías a taparme con la cobija. El día en que llegué llorando de la escuela, porque los otros niños me habían molestado, me abrazaste y me dijiste: «No pasa nada, mijo. Aquí está tu papá».
Yo sé que dejabas de comer para comprarme tenis nuevos. Cuando te accidentaste en la obra y te internaron en el hospital, yo estaba aterrado. Pensé que te iba a perder. Pensé que me iba a quedar solo en el mundo. Entonces hice una promesa. Que yo te iba a proteger. Cuando vendía periódicos de madrugada, aunque se me congelaran las manos y se me cerraran los ojos, yo nunca me di por vencido. ¿Por qué? Así habías vivido tú por mí. Si dijera que nunca extrañé a mi mamá, sería mentira. Cuando los amigos hablaban de sus mamás, yo también quería tener a la mía. Pero nunca me sentí solo. Porque lo tenía a usted. Usted me dio un amor todavía más grande. Usted siempre decía: perdóname, mijo. Siento que no valgo nada, que no te puedo dar más. Pero apá, yo nunca, ni una sola vez, pensé que usted no valiera. Usted fue una pared que me protegió con todo su cuerpo. Me tapó de los vientos fríos del mundo. Yo estoy orgulloso de usted. El padre que llegó al festival del kinder. Con su ropa de trabajo, con mezcla en las manos. El padre que, aunque andaba con muletas, fue a la tiendita a trabajar por mí. Ese es mi papá. El padre más maravilloso del mundo. Apá. De ahora en adelante yo voy a cuidarlo. Así como usted me crió. Ahora yo lo voy a proteger. Apóyese en mi hombro. Yo voy a ser su pilar. Lo quiero, apá. Soy tan feliz de haber nacido como su hijo. Bajé la carta y miré a mi hijo. Los ojos de mi hijo también estaban llenos de lágrimas. Ya no pude contenerme. Lloré en voz alta. Y seguí llorando mucho tiempo. La mano de mi hijo apretando la mía estaba caliente. Al salir del restaurante, caminamos uno junto al otro. Apá, si algo está difícil, dímelo. Aquí estoy yo. Esas palabras se me clavaron hondo en el corazón. Las palabras que yo le había dicho a mi hijo. Ahora mi hijo me las estaba diciendo a mí. Así nos convertimos en el pilar del otro. Esa noche, el padre se quedó solo mirando por la ventana. Los años de su vida desfilaron ante sus ojos. El día en que su esposa partió al cielo, dejándolo con un bebé en brazos. Las miradas de lástima de la gente. El día en que se accidentó en la obra. La imagen de su hijo, con su espaldita encorvada por el peso, saliendo de madrugada a vender periódicos. Todos esos momentos habían llevado al padre y al hijo hasta este preciso día. Como dice el dicho mexicano, donde hay amor, hay familia. Ahora el padre lo entendía de verdad. Padre e hijo no están unidos solo por la sangre. Se forjan en los años que pasan.
protegiéndose el uno al otro, levantándose de madrugada para hacer el desayuno, llegando tarde de noche, a revisar que la cobija no se haya caído, levantándose el uno al otro después de una caída, abrazándose cuando llegan las lágrimas. Todos esos pequeños momentos cotidianos, uno sobre otro. Eso es lo que hace una verdadera familia. El padre abrió con cuidado la puerta del cuarto de su hijo. Desde adentro se oía la respiración tranquila de su hijo. Esa respiración era para el padre la música más hermosa del mundo. El padre murmuró en voz baja: Gracias, mijo. Gracias por haber nacido como mi hijo. Gracias. Gracias por haber nacido como mi hijo. El padre ya había pasado los 60. Su hijo todavía lo visitaba cada fin de semana. Comían juntos. Platicaban bajito, y así pasaban el tiempo. El mundo a veces había sido cruel, pero dentro de esa crueldad, si hay una mano que no te suelta, podemos aguantar. No, más que aguantar. Podemos ser felices. Fueron pobres pero tuvieron abundancia, estuvieron solos pero se acompañaron, fue duro pero fueron felices. Su historia. Ahora el padre lo comprende. Mi hijo se convirtió en mi pilar. Y yo me convertí en las raíces de mi hijo. Con eso solo, ya es suficiente. Este fue Recuerdos del Corazón. Regresamos cada martes y viernes con una nueva historia. Que la paz te acompañe. Gracias por escuchar.